Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en una época fascinante y bastante turbulenta, ¿verdad? Principios del siglo V, Sí, una época de cambios enormes. y nos vamos a centrar en San Celestino I, que fue papa entre el 422 y el 432. Un momento, pues, crítico para el imperio y para la Iglesia también. Desde luego. El contexto, tal y como lo pintan los documentos que tenemos, es el de un imperio romano de Occidente que se está viniendo abajo, ¿no? Exacto, en plena desintegración. Las presiones de los pueblos bárbaros, la inestabilidad política, parece un caos. Un caos total. Y justo ahí, en medio de todo eso, la Iglesia intenta ser como un punto de referencia, de cohesión. Y la figura del Papa, del obispo de Roma, empieza a destacar como un garante, ¿no?, de la fe, de la continuidad. Contexto de una fragilidad tremenda. Y ahí es donde el pontificado de Celestino I adquiere una importancia especial. Ajá. No solo por los líos externos, digamos, sino por una tormenta interna que sacudió a la Iglesia, la famosa controversia nestoriana. La controversia nestoriana. Sí, una disputa teológica muy, muy fuerte. Obligó a la Iglesia a clarificar cosas fundamentales sobre quién es Jesucristo y, claro, también sobre quién es María. Los textos que manejamos le dan muchísima importancia a este conflicto. Entendido. Entonces, a ver, nuestra misión hoy, basándonos en estos documentos, es intentar entender quién fue Celestino I, por qué fue tan gorda la polémica con Nestorio, el patriarca de Constantinopla, Sí. y sobre todo ver qué legado nos dejó, ¿no? Su actuación en el concilio de Éfeso y más allá. ¿Vamos a ello? Vamos, a sumergirnos en el siglo V. Empecemos por el meollo, por el epicentro de todo este terremoto teológico. Nestorio. Ajá, los textos lo ponen como patriarca de Constantinopla, que no era cualquier cosa, ¿eh? Muchísima influencia. ¿Podemos detallar un poco más qué defendía? O sea, qué decía exactamente y por qué se lió tanto. A ver, Nestorio venía de la escuela teológica de Antioquía, que solía poner más el acento en la humanidad de Cristo. Vale, Y propuso una visión que, bueno, para muchos en la época, rompía peligrosamente la unidad de Jesús. Él sostenía, según leemos en los escritos, que en Cristo había como dos personas, prósopa en griego, casi separadas. ¿dos personas? Sí, la persona divina del Hijo de Dios y la persona humana de Jesús. Y que estaban unidas pues por un lazo moral de buena voluntad, una sinafeia, decían, pero no eran una única persona, digamos, en sentido estricto. Suena complicado, lo era. Y la consecuencia más directa, y la que saltó a la calle, por así decir, fue su rechazo al título Theotokos para la Virgen María. Teotocos, Madre de Dios. Exacto. Él decía, María dio a luz al hombre Jesús, no al Dios eterno. Así que prefería llamarla Cristotokos, Madre de Cristo, refiriéndose a la parte humana, o incluso Antropotokos, Madre del hombre. Vale, entiendo la distinción que hacía él, dos personas unidas moralmente, pero claro, eso choca bastante con la idea que tenemos hoy. Pero, ¿por qué fue tan problemático en ese momento? ¿Qué tecla sensible tocó? Pues tocó el corazón mismo de la fe cristiana. Y también la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Nada menos. Claro. Los documentos de sus oponentes, sobre todo los de San Cirilo de Alejandría, que fue el gran defensor de la postura contraria, Ajá. argumentan con mucha fuerza que si Jesús no era una única persona divino-humana desde el principio, desde la concepción, entonces la encarnación misma pues se tambaleaba. Claro, tiene sentido. Si el que nació de María era solo un hombre muy unido a Dios, entonces era Dios de verdad quien se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Podía un hombre asociado a Dios salvar a toda la humanidad? La unidad personal de Cristo se veía como la garantía de que la salvación era obra de Dios mismo actuando en nuestra naturaleza. Entiendo la profundidad del problema. Y además, el título Theotokos, bueno, no era algo nuevo, aunque no fuera un dogma oficial todavía, ya se usaba mucho, la gente le tenía devoción, precisamente porque se entendía que afirmaba la divinidad de Jesús desde que nació. Claro. Así que atacar el Theotokos se vio, y con razón desde la perspectiva ortodoxa, como un ataque a la divinidad plena del Hijo que nació de María. Las fuentes describen que hubo reacciones populares bastante fuertes en Constantinopla, en Alejandría. Comprendo la gravedad, sí. No era solo un título, era la identidad de Cristo y la base de la salvación lo que estaba en juego. Y ante este desafío que venía de Constantinopla, con tanta fuerza, ¿cómo reaccionó Celestino I desde Roma?
¿qué hizo, según nuestros documentos? Pues mira, los materiales que tenemos indican que Celestino actuó bastante rápido y con firmeza. Sí. Sí, en cuanto tuvo clara la situación. Sobre todo por las cartas que intercambió con Cirilo de Alejandría, que como te decía se convirtió en el campeón de la ortodoxia en esta pelea. Claro, Cirilo fue clave. Celestino convocó un sínodo en Roma en el año 430. Allí se estudiaron las enseñanzas de Nestorio y, bueno, las condenaron como heréticas. Directamente. Sí, sí. Y no se quedó ahí, ¿eh? Celestino apoyó explícitamente a Cirilo, que defendía la unión hipostática. La unión hipostática. Eso es la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona del Verbo, ¿no? Exacto, en la única hipóstasis. Y Celestino envió cartas a Nestorio exigiéndole que se retractara en 10 días. 10 días. Vaya presión. Y también escribió a otras iglesias importantes de Oriente, Antioquía, Jerusalén y al propio emperador Teodosio II. Les alertó de la gravedad del asunto y afirmó cuál era la fe tradicional de la Iglesia. O sea que Roma marcó una línea clara y firme. Clarísima. Y esa firmeza de Roma, junto con la presión de Cirilo y otros obispos, pues llevó al emperador Teodosio II a convocar un concilio ecuménico para zanjar la disputa. Y ese fue el famoso concilio de Éfeso, en el 431. Ese mismo. Aunque lo convocó el emperador, Celestino I no fue en persona. Era bastante común que los papas enviaran legados a los concilios en Oriente. Ah, vale. Pero envió a 3 representantes con instrucciones muy claras. Tenían que apoyar a Cirilo y asegurarse de que se mantenía la doctrina que ya había definido Roma. Y el concilio reconoció su autoridad doctrinal. El concilio de Éfeso, los documentos lo marcan como un antes y un después, unos 200 obispos reunidos. Y la elección de Éfeso, como apuntan las fuentes, parece que no fue casual, ¿verdad? Tenía una fuerte conexión con la Virgen María. Ciertamente, la tradición decía que María había pasado sus últimos años en Éfeso con el apóstol Juan. Mira tú. Así que celebrar allí un concilio que iba a tratar precisamente sobre si era o no Madre de Dios, pues tenía una carga simbólica muy potente. Desde luego. Las fuentes describen un ambiente tenso, con bandos enfrentados. Cirilo y los suyos llegaron primero. Y como Nestorio y, sobre todo, los obispos de Antioquía, que eran más cercanos a su teología, tardaban en llegar, pues decidieron empezar el concilio sin ellos. Caramba. Eso tuvo que añadir más leña al fuego. Imagínate. ¿Y cuáles fueron las decisiones clave? Las proclamaciones solemnes que salieron de ese concilio tan movido, según recogen los textos. Pues fundamentalmente, el concilio de Éfeso reafirmó con mucha fuerza 2 verdades que están totalmente conectadas, siguiendo la línea de Celestino y Cirilo. A ver. La unidad de persona en Cristo. Se definió solemnemente que Jesucristo es una única persona divina. El Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, que asumió una naturaleza humana completa en el seno de María. Una única persona divina. Eso es. No hay 2 hijos, uno divino y otro humano, ni 2 personas unidas así como así. Es un solo y mismo Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y las naturalezas divina y humana están unidas sin poder separarse en esa única persona divina, sin mezclarse ni cambiarse. Clarísimo. ¿Y la segunda verdad? Pues como consecuencia directa de la primera, María es verdaderamente Theotokos, Madre de Dios. Ajá. Porque la persona que nació de ella, según la carne, es precisamente esa única persona divina, el Verbo hecho carne. Entiendo la conexión. El título mariano no es solo un piropo para María, se convirtió en la prueba del algodón de una cristología correcta. Afirmar que María es Madre de Dios es afirmar que su Hijo es Dios. Negarlo, como hacía Nestorio, pues implicaba romper la identidad de Cristo. Los textos del concilio son muy claros en esto. Y la consecuencia lógica para Nestorio, imagino. Fue la condena formal de sus enseñanzas como heréticas. El concilio lo quitó de patriarca de Constantinopla y confirmó la sentencia que ya había dado el sínodo de Roma con Celestino. O sea que se ratificó la postura de Roma. Totalmente. Las fuentes posteriores dicen que a Nestorio lo mandaron al exilio, donde murió años después. Aunque bueno, sus ideas siguieron vivas en algunas comunidades, la llamada Iglesia del Oriente. Entonces, si ponemos todo esto en perspectiva, lo que vemos a través de estos documentos es una afirmación muy potente del papel del obispo de Roma, de Celestino I, como una referencia doctrinal para toda la Iglesia, incluso en Oriente, ¿no? Sí, sí.
actuó como el guardián de la fe recibida frente a lo que se consideraba una desviación peligrosa, y su condena inicial fue como la base sobre la que trabajó el Concilio Ecuménico. Efectivamente, Éfeso 431 es un hito, no solo para la cristología, la doctrina sobre Cristo, y la mariología, la doctrina sobre María, sino también para la eclesiología, la doctrina sobre la Iglesia. También para la eclesiología. Claro, porque reforzó la idea de la Iglesia como una comunión universal, que cuando hay disputas doctrinales graves, busca la claridad en los concilios ecuménicos, pero donde la sede de Pedro, Roma, juega un papel clave de confirmar y garantizar la ortodoxia. Entiendo. Que el concilio ratificara la condena de Celestino es un ejemplo muy claro de esta dinámica ya en el siglo V, tal como lo interpretan las fuentes que estamos viendo. Es fascinante ver cómo una disputa teológica tuvo consecuencias tan profundas en la estructura y la autoridad dentro de la propia Iglesia. Pero los documentos que tenemos, aunque se centran mucho en Éfeso, también sugieren que el papado de Celestino I tuvo otras facetas importantes. No todo fue la controversia con Nestorio, ¿verdad? No. Claro, las fuentes hablan también de su preocupación por la disciplina de la Iglesia y su organización en Occidente. Ah, mira. Por ejemplo, se menciona que intervino en la Galia para reafirmar la autoridad de los obispos metropolitanos y asegurarse de que las prácticas tanto litúrgicas como doctrinales estuvieran en línea con Roma. Buscando la unidad, supongo. Insistió mucho en la comunión jerárquica como garantía de unidad, y eso era fundamental en un Occidente que políticamente se estaba rompiendo en pedazos. Tiene lógica. Y hay otro aspecto que a veces se nos olvida, pero que tuvo unas consecuencias históricas enormes y que los documentos mencionan claramente. Su impulso misionero. Misionero también. Sí. Celestino no solo se preocupó por la pureza de la fe donde ya estaba, sino por extenderla. Y el caso más famoso es el envío de San Paladio y sobre todo de San Patricio a evangelizar Irlanda, hacia el 431-432. San Patricio. A veces se olvida que fue enviado bajo el pontificado de Celestino I. Es increíble pensar que mientras estaba metido en el lío complejísimo de la crisis nestoriana en Oriente, Sí. también tuvo la visión y los medios para empezar una misión que transformaría Irlanda y que luego, a través de los monjes irlandeses, tendría un impacto cultural y religioso brutal en toda Europa durante la Edad Media. Las fuentes realmente destacan esa visión global de Celestino. Exacto. Y esto se complementa con otra cara que nos muestran los textos, su enfoque pastoral. ¿Pastoral? Sí. Parece que en algunas zonas había prácticas de penitencia demasiado duras, que casi cerraban la puerta al perdón para algunos pecadores. Y Celestino intervino para moderar esa dureza. Qué interesante. Recordó que la disciplina de la Iglesia, aunque sea necesaria, tiene que estar siempre llena de la misericordia de Cristo, buscando salvar al pecador, no excluirlo para siempre. Esto nos da una imagen más completa, ¿no? Sí, más equilibrada. Un papa firme en la doctrina, pero también atento a la organización interna, a la expansión misionera y a la dimensión pastoral y misericordiosa de la fe. Recapitulando entonces el legado de Celestino I, tal como nos lo presentan estos documentos, vemos una figura clave en afirmar la unidad doctrinal alrededor de Roma. Sí. Un defensor de una cristología que mantiene unidas divinidad y humanidad en la única persona de Cristo. Fundamental. Un papa bajo cuyo pontificado se proclamó solemnemente a María como Madre de Dios en un concilio ecuménico. Exacto. Y además, un líder con visión pastoral y misionera que impulsó la evangelización de sitios como Irlanda. Un pontificado corto, apenas 10 años, pero muy denso en acontecimientos decisivos. Absolutamente. Y el impacto de Éfeso, como señalan las fuentes, fue mucho más allá de los libros de teología. Marcó profundamente la piedad de la gente y la liturgia. Me imagino. La veneración a María como Madre de Dios recibió un impulso enorme en todo el mundo cristiano. Se multiplicaron las iglesias dedicadas a ella, surgieron fiestas marianas nuevas, el arte cristiano se llenó de representaciones de la Theotokos. Claro. Como dice uno de los textos de forma muy gráfica, cada vez que millones de cristianos a lo largo de los siglos han rezado el Ave María diciendo Santa María, Madre de Dios, están, lo sepan o no, haciéndose eco de la verdad que defendió Celestino y que se proclamó en Éfeso en aquel año tan movido, el 431. Es un legado que sigue vivo en la oración de la Iglesia. Esta exploración nos deja, creo, una imagen muy clara. En una época de crisis social y política profunda, con el viejo imperio cayéndose a trozos, Sí. figuras como Celestino I y momentos decisivos como el Concilio de Éfeso fueron cruciales, no solo para la Iglesia, sino para la propia civilización occidental.
Fueron momentos donde se definieron y protegieron creencias que darían forma a la cultura y la identidad europea durante siglos. Los documentos insisten mucho en esta idea de la fe no como una opinión que cambia con el viento, sino como un depósito recibido, la tradición apostólica, que hay que custodiar y transmitir fielmente. Y si intentamos conectar esto con una perspectiva más amplia, la firmeza de Celestino y Cirilo en defender la unidad de Cristo y el título de Theotokos no fue una simple pelea de palabras entre teólogos, ¿eh? No, desde luego. Como hemos visto a través de las fuentes, tuvo consecuencias enormes y duraderas para la identidad cristiana. La oración, el arte, la estructura misma de la Iglesia. Demuestra cómo las definiciones doctrinales, incluso las que parecen más abstractas, pueden tener un impacto muy concreto en la vida de la gente y en el rumbo de la historia. Es verdad. Y esto nos lleva, quizás, a una reflexión final. Estas luchas antiguas por articular y defender la fe, como la de Celestino contra Nestorio, pasaron en un contexto de crisis y cambio. Como ahora, en cierto modo. Exacto. Hoy vivimos también en un mundo complejo, lleno de perspectivas distintas, ideologías enfrentadas y, para muchos creyentes, desafíos para mantener la coherencia y la unidad de sus creencias. Sí. ¿Podría el estudio de cómo figuras como Celestino navegaron aquellas tormentas doctrinales y buscaron la unidad en la fe ofrecernos alguna luz sobre cómo afrontar desafíos parecidos en nuestro tiempo? Es una buena pregunta. Es una pregunta abierta, ¿sí? Algo en lo que seguir pensando después de esta inmersión en el siglo V.